Querida comunidad, yo sé que ustedes me extrañaban un montón, pero sé que también extrañaban a XYZ, así que les vengo a traer el análisis del que sería Maverick o Air One 100 Mesh, que puede ser cualquiera de las dos, o sea, es el mismo gabinete renombrado y según si me estás mirando de Argentina, de Chile, de Perú, de Trinidad y Tobago, va a tener un nombre totalmente distinto, pero es el mismo producto. Es un gabinete con frontal mesh que básicamente estás comprando 6 ventiladores con iluminación RGB configurable, guarda, no es que es estático, y te va a incluir un gabinete de regalo con la compra de tus 6 ventiladores. Un buen gabinete con buena compatibilidad que, si te lo vas a pensar para la gama a la que apunta, bastante completo. Te voy a estar contando limitaciones que tiene, cosas a tener en cuenta y cuál es lo mejor que podés armarte acá adentro. Y como detalle especial, tenemos ventanita con bisagras para sacar y por si quieren conocer a la productora nueva de fondo también la pueden conocer. Así que sin más, mis queridos chimuelos, pasamos al unboxing, que ya saben que los unboxings solo te traen tornillos, así que pasamos directamente al gabinete. La torre de XYZ va a llegar con medidas estándares para lo que son este tipo de mid-tower económicos, pero que igual va a ofrecer gran compatibilidad que, como dije de entrada, te la voy mostrando pasito a pasito. Primer punto que vamos a ver es el tema chapa y pintura, que es bastante bueno para lo que es el valor del gabinete. Recordamos que además de tener un gabinete nos trae 6 ventiladores y no esperábamos una pintura así granulada, con buen brillo, que no sea amarillenta, no, es un blanco divino, hermoso. Y sobre todo lo que es la chapa, no es esa chapa que parece de pizzería barata donde te mandan el cartón con la mozzarella, no, esto es una chapa bastante maciza y el gabinete no sufre problemas de flexión. Además del bonito detalle de lo que es la ventana que se abre hacia afuera. Sin embargo, el detalle en cuanto a calidad va a pasar por el tema del frente. Este frente que tenemos acá es un frontal mallado. Sacar la primera parte es súper sencillo porque lo único que nosotros hacemos es tironeamos hacia afuera y salió el frontal mallado. Esto es una malla metálica muy finita y es lo que va a hacer de filtro de aire para que obviamente no pase el polvo, los bichos, las cucas, etc. Si esto ves que se te pone marrón, lo sacás, lo limpias con un cepillo y listo. A otra cosa, mariposa. Ahí ya podemos ver lo que son los 3 ventiladores de 14 centímetros o 140 milímetros. Y esto queda rodeado por un marco de plástico que este sí es bastante duro de sacar. Es muy complejo. Para sacarlo, si por esas cosas en la vida lo requieren hacer, lo que van a tener que hacer es oprimir unas capsulitas que son parte del encastre, una por una, y las van sacando, o en todo caso se apoyan de un destornillador para palanquear, que igual es un plástico bastante macizo, no lo van a partir así nomás. Consejo final, muchachos, si tienen que hacer limpieza o algo, sacan este filtro, eso lo dejan, sopletean los ventiladores y santo remedio. En la parte superior tenemos los puertos USB junto a un jack combinado para conectar tus auriculares, botón de encendido y el botón más polémico de este tipo de gabinetes. ¿Por qué es polémico? Porque es un solo botón que vos le puedes asignar la función de que o reinicia la PC o cambias los efectos LED en caso de utilizar el controlador de luces integrado. Actualmente yo lo tengo seteado para que si yo lo oprimo, cambio los colores por el que quiera. Está bárbaro. Y si yo mantengo oprimido el botón, se apaga. Listo, se apagó. Ahora, este botón, si nosotros por ejemplo queremos sincronizar los efectos LED con lo de la placa madre y que este botón nos quede para reiniciar la PC, lo vamos a hacer sin ningún problema y en la siguiente parte te lo explico paso a paso. Además vamos a encontrar un filtro magnético flexible el cual podemos retirar para limpiarlo y que nos va a servir para mantener libre de polvo los ventiladores superiores de 120 milímetros. Un detalle importante, en esta zona entran ventiladores de 140 milímetros, pero el espacio que te va a quedar para pasar el cable va a ser nulo, así que yo les recomiendo ampliamente que dejen estos que trae de fábrica o si los van a cambiar, que sean de la misma medida y no de una medida mayor con el fin de tener más airflow, no es necesario y van a ahorrarse algún inconveniente en cuanto a la compatibilidad con los cables que pasan del lado posterior a la parte frontal. En la parte posterior tenemos el ventilador de 120 milímetros y debajo tenemos 7 bahías de expansión que son todas descartables.
Esto significa que las van a tener que sacar antes de instalar la placa madre para no dañar las pistas de la motherboard y que después, por ejemplo, no funcione el sonido. Así que repito, sáquenlas antes de instalar el resto del hardware. Ya en el interior tenemos un diseño limpio, con muchos espacios para pasar cables, todo alrededor de la placa madre, por debajo. Por arriba está un poco más complejo con el tema del espacio que hay entre el hueco y el ventilador. Como buen gabinete aesthetic y moderno, vamos a tener un cubrefuente donde podemos instalar dos ventiladores más. Pero sinceramente no se los recomiendo. ¿Por qué? Al colocar los dos ventiladores de 120 mm acá en esta postura, lo único que van a hacer es redirigir el aire que entra por el frente, porque acá abajo y acá atrás no hay entrada de aire. Lo único que hacen es redireccionar la placa de video, la diferencia de temperatura es muy poca y además, si tenemos una placa madre como en este caso ATX, que más allá que me digas, pero es una Z890 Ultra Super Mega Archi Super Saiyajin 4, no importa, puedes tener una también básica que vaya hasta abajo y no te van a entrar bien los conectores. Sobre todo el USB de 19 pines, que es esa ficha más grande, no va a entrar correctamente con los dos ventiladores puestos. Así que, chimolo, consejo ROM, no le pongo ventiladores ahí abajo porque va a ser al PP. Así está bárbaro. Y ya que estamos con recomendaciones de instalación, también les puede pasar que el cable que va acá arriba, el del CPU que viene de la fuente, puede que no les dé el espacio para poder malearlo o siquiera instalarlo por este ventilador superior. Hay pocas posibilidades de que vos vayas a instalar semejante placa madre en este gabinete, pero siempre las hay. Entonces, si tenés algún tipo de inconveniente, lo único que tenés que hacer es sacás este ventilador un momento sin descartar nada, desatornillás, lo pones acá al costadito, enchufás el cable, lo volvés a poner y listo. Lo mismo si tenés algún tema con otros cables y estos ventiladores molesten. Es como que está diseñado para que esté todo justito, que a la vez está bárbaro porque te ocultan todo. Que aparte está bueno porque te tapa todos los cables y te queda todo aesthetic divino. Un detalle más para lo que es el cubrefuente, o por lo menos debajo de este, es que la fuente es recomendable que no sea de más de 170 milímetros de largo, o por lo menos si tenemos unidades de almacenamiento acá adelante. Nosotros acá tenemos una bahía que la podemos desplazar hacia adelante o hacia atrás si, por ejemplo, necesitamos instalar una refrigeración líquida en el frente, la cual, como siempre digo, no lo recomiendo por un tema de que te va a obstruir el airflow, el aire fresco que va a entrar, no va a llegar al resto de los componentes. Así que dejen la bahía puesta un poco más hacia adelante y les va a quedar espacio para una fuente más grande. Y en todo caso, si no la van a utilizar, simplemente la desatornillan, la sacan y les queda el espacio para poner ya sea una fuente como esta de 550 watts o le pueden poner un fuentón de 2000 watts, también les va a dar el espacio para que puedan instalarla. Todo depende del hardware que ustedes tengan. El siguiente detalle va a pasar por el tema del cablerío de los ventiladores, que más allá de que ahora lo vamos a explicar rápido, vas a encontrar acá en el canal un video más detallado de cómo son las conexiones, pero son relativamente fáciles. Cada ventilador va a contar con una ficha especial que va a tener 4 pines, no es para conectar en ninguna placa madre o controlador, sino que son macho-hembra para empalmar entre sí. 2 cables se van a encargar de pasar la energía para el ventilador, los otros 2 van a pasar la energía para la iluminación LED. Todos se conectan en cadena hasta el último ventilador, que es donde se encuentra la controladora. Sí. La controladora está integrada en el último ventilador y de este van a salir varios cables. Va a salir una ficha SATA que se conecta a la fuente para que se alimente todo, esa tiene que estar siempre conectada. Va a salir una ficha hembra media rara que es donde se va a conectar el botón de reset para poder cambiar los efectos. ¿Para qué es importante esto? Que si vos por ahí esta ficha la desconectaste y después vas al botón y decís, uy, no me cambian los efectos, es porque desconectaste de ahí. Volvés a enchufar el botón de reset en ese espacio y vuelve a andar el controlador. Y después vas a tener 2 fichas macho-hembra RGB. La que es macho es para que vos agarres una tira de LED, otro ventilador, lo que quieras y lo empalmes para que todo quede sincronizado. Detallazo de la marca. Y el hembra te va a servir para enchufarlo a la placa madre y controlar los efectos LED. Tengan en cuenta algo que he notado cuando lo armé, que si ustedes conectan eso a la placa madre,
automáticamente este controlador del gabinete deja de funcionar. No es como otros gabinetes que te da la opción de, ok, uso los efectos del gabinete y si me aburro paso los de la placa madre. No, si vos conectás a la placa madre, automáticamente levanta los efectos de la motherboard y nada más. Este queda anulado. Entonces, o lo conectás o no lo conectás, dependiendo de lo que a vos te resulte más cómodo o el sistema de iluminación que vos quieras usar. Sin más cositas que mencionar de esta maravilla de XYZ, pasamos al armado y la compatibilidad del gabinete. Partimos del primer componente, que es la placa madre, siendo compatible con los tres principales formatos, y con respecto a lo que es Extend ATX, también es compatible, pero tengan en cuenta de que el gabinete es un poco angosto y que les va a tapar los dos espacios pasacables que tienen con, por ejemplo, el formato ATX, quedándoles uno solo. Ténganlo en cuenta nomás, y por esas cosas de la vida te trajiste la super placa madre importada de Namekusei y tenés este gabinete, no importa, va a ser compatible con algunas limitaciones. Siguiente punto, la refrigeración del procesador, la cual va a ser muy sencillo, mis chimuelos. Es un gabinete enfocado para torres de aire. Yo acá abajo te dejo la altura máxima que soporta este gabinete, porque para water cooling hay dos cuestiones. En la zona superior es ínfimo el espacio para meter un radiador, así que va a ser más un dolor de cabeza. Va a tener que tener memorias muy bajitas, más bajitas que su servidor, y eso ya es difícil de conseguir. No se los recomiendo en absoluto. Y con respecto a lo que es water cooling frontal, lo que siempre les digo, les va a restringir un montón lo que es la entrada de aire, y puede que el CPU va a tener mejores temperaturas ya que está tomando aire fresco del radiador. Pero cuando pase ese aire caliente al resto de los componentes, todos van a tener mayor temperatura. Así que si ponen water cooling, pues ya por unos 120 atrás, que ya muchos no se usan porque son caros, o meten una buena torre de aire y se aseguran de que su procesador esté siempre fresquito. Siguiente punto, el más importante para cualquier gamer, la placa de video. Sé que la página web tiene otros valores, la realidad es que nosotros lo medimos de punta a punta porque nos llamaba un poquito la atención y podemos confirmar de que admite placas de video de hasta 345 milímetros de largo. O sea, ¿quieres meter una RTX 5080? Entra perfectamente y te sigue sobrando espacio. Así que para placas de video el R1 100 Mesh va a estar más que sobrado. Nos metemos en el último punto, que es el almacenamiento, el cual es bastante bueno para lo que son unidades de 2,5 pulgadas, ya que podemos colocar dos en el frente que van a quedar al costado de la placa madre, siempre y cuando sea ATX o más chico. En esos casos no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, si la placa madre es Extended ATX, esos dos discos ahí no van a entrar. Además le podemos sumar dos más que quedan detrás de la placa madre, también de 2,5 pulgadas, ya sea SSD o HDD, mientras que en la zona inferior soporta dos unidades más de almacenamiento, que en este caso pueden ser de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas para tener un buen disco rígido de 4 o 6 terabytes, lo que vos requieras, puedes colocarlos ahí abajo. Que tomando en cuenta que la mayoría de los gabinetes de estos precios no te soporta más de 3 discos entre todo el gabinete, está excelente en cuanto a almacenamiento. Después lo que es ya el armado, el cableado, donde presentar las cosas, es muy sencillo ya que le han colocado grampas en lugares estratégicos por la parte posterior, entonces podés atarlos, podés dejarlo prolijo, podés hacer que chanfleen como si fuera un tiro libre de Roberto Carlos, no hay ningún problema. Los presentás y para adelante solamente salen los cablecitos, los cabezales y ya está. Te queda una PC extremadamente prolija armada en un gabinete que te ofrece muchísima compatibilidad para lo que vale, y más si tenemos en cuenta los 6 ventiladores que te incluye. El último punto a destacar de este paquete de XYZ Maverick o R1 100, dependiendo cuál consigas, es los ventiladores. Yo sé que se pueden configurar con iluminación ARGB, que está muy bueno, que no es fijo, sino que podés incluso setearla con la placa madre. Pero ¿qué pasa con el tema velocidad? Son ventiladores que van a girar entre las 900 y las 1100 revoluciones por minuto de forma fija, pero gracias al diseño multi-aspa no son ventiladores ruidosos, son silenciosos y la verdad no van a presentar un problema al momento de utilizar la computadora y decís, che, mira, quiero que esté todo medio silencioso. No te preocupes, siempre van a tener un perfil silencioso estos ventiladores. Obviamente no están enfocados a una gran performance, ya que tiene que compensar de alguna manera
la baja velocidad y la baja sonoridad. Así que no lo veas como para decir, ok, tengo otra cosa por delante para que se refrigere. No, es para que meta aire general dentro del gabinete y estos tres se van a encargar de extraer todo el calor de la PC. Sin más que comentar, muchachos, la propuesta de XYZ es bastante completa para el segmento del que apunta, que es el de entrada. Se puede armar una PC muy potente acá adentro. Lógicamente que hay limitaciones que tenemos que tener en cuenta, que si nos la ponemos a analizar y a comparar con otros gabinetes del mismo valor, son muy pocas. Son limitantes que no son tan limitantes como nosotros. Pero va a poder colocar placas de video grandes, va a poder colocar placas madre grandes. Lo único que tenés que tener en cuenta es que no está enfocado para refrigeraciones líquidas y solo para torre de aire. Nada más, eso es como lo único a tener en cuenta en cuanto a compatibilidad y también en rendimiento térmico, porque lo más importante es siempre tener el procesador en óptimas temperaturas. Le pones una buena torre, ya está, te olvidaste de ese asunto. Así que sin más, mi querida comunidad, cerramos este regreso 2025 a YouTube por parte mía y que le voy a estar trayendo mucho más análisis tanto de la marca XYZ exclusiva de Compra Gamer como también el resto de las marcas que nosotros comercializamos. Soy la Hub, querido, te veo en el próximo video, chimuelo.